Hoy os quiero enseñar cómo utilizar Time Machine, cómo hacer una copia de seguridad de Time Machine, cómo configurar las opciones de Time Machine, cómo restaurar una copia de Time Machine y qué es lo que hay dentro de una copia de Time Machine. Así que si os interesa este tema, no os perdáis el vídeo de hoy. Hola amigos y amigas, mi nombre es Nacho y soy tu vecino informático. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar una copia de seguridad es que vamos a necesitar un disco duro externo, como por ejemplo este de aquí. Este es un disco sólido, un disco externo USB-C, como podéis ver en el conector. Este disco es útil en el caso de que queramos hacer la copia de seguridad, por ejemplo, de nuestro Mac más reciente, un Mac M1 o un Mac que tenga puertos USB-C. Al ser un disco sólido, va a ser mucho más rápido a la hora de copiar los archivos, con lo cual la copia de seguridad va a tardar muchísimo menos. Pero ¿qué pasa si lo queremos utilizar para nuestros antiguos Mac, los que no soportaban macOS Ventura, macOS Sonoma o una versión más reciente y no tenemos puertos USB-C? Pues bien, no hay problema porque normalmente estos discos suelen venir con dos cables, un cable USB-C a USB-C o un cable USB-C a USB 2.0, 3.0, etc. Si no, encontramos también que muchas veces nos va a venir con un adaptador como este de aquí. Este adaptador incluye por un lado el puerto USB-C y por el otro el puerto USB 2.0. Otra opción de hacer la copia de seguridad sería, y lo voy a probar hoy, usar un pendrive. Este pendrive lo he comprado por internet en Amazon, no me ha llegado a los 20 euros, creo que han sido casi 19, y tiene 1 terabyte. Me indica en las características que es un USB 3.0 y lo voy a usar para hacer una copia de seguridad de mi MacBook Pro con el chip M1. Ahora bien, mi ordenador, mi MacBook Pro, no tiene puertos USB, así que voy a necesitar un adaptador. En este caso, veis, es un hub que yo tengo aquí conectado donde puedo poner mi pendrive aquí directamente y aquí conectarlo al puerto USB de mi ordenador. En el caso de que fuese un Mac antiguo, directamente conectaría el pendrive en mi viejo Mac. En el caso de que nunca hayamos realizado una copia de seguridad de nuestro equipo, este icono de aquí posiblemente no aparezca, ya que es el icono de Time Machine. Entonces, cuando nosotros conectamos nuestro pendrive al ordenador o nuestro disco de copia de seguridad, si nunca hemos realizado una copia, nos va a preguntar en una ventana emergente que sale si queremos utilizar ese disco como disco de Time Machine, como disco para las copias de seguridad. Le diríamos que sí y automáticamente comenzarían a hacer la primera de las copias de seguridad. En caso contrario, si no nos dice nada, como ha pasado aquí, porque ya teníamos nosotros las copias en otro disco, que yo es el que normalmente uso para mis copias de seguridad, lo que tenemos que hacer es seleccionar este disco como copia de seguridad. ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente entrando en los ajustes de Time Machine. Aquí vemos qué disco es el que por defecto teníamos seleccionado anteriormente para las copias de seguridad. Y nos indica también cuándo fue la última copia que se hizo en este equipo. Nos indica también cómo se realizan esas copias y aquí me dice que se hacen manualmente. Es decir, que tengo yo expresamente que lanzar la copia de seguridad. Así que simplemente tenemos que darle al icono del más, poner la contraseña y seleccionar el disco correspondiente de todos los que detecte. Fijaos que mi ordenador tiene un disco sólido conectado también, pero yo le voy a decir que use el pendrive que os mostré anteriormente. Lo selecciono y le digo configurar disco. Ahora me aparece una opción por defecto que es quiero que también los datos del disco se encripten. Es decir, si yo tengo File Vault o lo que es lo mismo, la utilidad de encriptación habilitada en el disco duro interno de mi ordenador, lo más normal o lo más aconsejable sería que las copias de seguridad también estuviesen encriptadas. Por si nos roban el disco de copia de seguridad, entonces simplemente tendremos que dejar esta casilla habilitada y poner la contraseña. Si no queremos, simplemente lo desactivamos y aquí nos indicaría si queremos que se utilice todo el disco duro o simplemente un tamaño que nosotros podamos decidir por nuestra cuenta.
por ejemplo, medio disco o todo el disco entero. Le daríamos a aceptar y automáticamente empezaría a preparar el disco. El disco, fijaos que ha desaparecido. ¿Por qué? Porque lo está formateando con el mismo sistema de archivos que tiene el disco duro interno. Está borrando toda la información que hay en él y le va a cambiar el icono para que sea reconocido, como veis aquí, como un disco de Time Machine. Ahora ya tenemos nuestro disco preparado. Y fijaos que aquí me dice lo mismo, esperando para hacer la copia de seguridad y que se haga manualmente. Yo puedo decirle aquí en opciones que no se haga manualmente, sino que se haga cada hora, cada día o cada semana. Y puedo decirle incluso qué carpetas son las que no quiero que se incluyan en la copia de seguridad. Por ejemplo, si tengo una carpeta enorme con fotos dentro de las imágenes, puedo decirle que la carpeta de imágenes no me la incluya y por tanto quedará excluida de las copias de seguridad. En mi caso no es lo que deseo, quiero una copia completa de mi disco, así que lo único que quiero que se excluya son las unidades externas. Ahora simplemente cuando yo quiera tengo que darle aquí al botón de Time Machine y decirle realizar copia de seguridad ahora. Y empezaría a hacer la copia de seguridad de mi equipo. Puesto que ya hay una copia de seguridad, pero está hecha en otro disco diferente, esta copia que se haría aquí sería una copia completa, es decir, de todo el contenido del disco duro. Si yo hubiese conectado este otro disco de aquí, entonces lo que me habría hecho en la copia de seguridad, al decirle realizar copia ahora, sería única y exclusivamente copiar los cambios que se hayan producido desde esta hora hasta la hora presente. Esta sería la forma de configurar una unidad o un disco duro externo para que haga las copias de seguridad en nuestro equipo. Una vez que lo cerremos y le demos a realizar copia de seguridad ahora, veremos que empieza a preparar la copia de seguridad. Fijaos cómo cuando se está haciendo la copia de seguridad, el icono de mi unidad aparece con una doble flecha girando, indicando que está en proceso. Como el icono de mi disco ya no es un icono como los demás, sino que es el icono de Time Machine, que es el mismo que aparece aquí, el mismo que aparece aquí arriba. Aquí podemos ver cómo va evolucionando el porcentaje de copia. ¿Cuánto va a tardar la copia de seguridad? Va a haber dos factores determinantes. Por un lado, cuánta información hay que copiar y por otro lado, la velocidad de escritura en el dispositivo que hayamos conectado, en el disco duro. No va a tardar lo mismo un disco duro mecánico que un disco duro sólido que use el protocolo USB-C. Y no va a tardar lo mismo si ese disco duro externo se ha conectado a un puerto USB 1.0 o 2.0, como podría tener nuestro Mac más antiguo. Pero en este momento nosotros podemos seguir trabajando porque el equipo acaba de realizar, por así decirlo, una instantánea de toda la información que tenemos y va a empezar a copiarla en el disco duro mientras nosotros seguimos trabajando. Así que no tenemos que preocuparnos para nada y podemos seguir tranquilamente hasta que nos indique que la copia de seguridad ha finalizado. Bueno, fijaos, he conectado lo que es mi disco de Time Machine, el que suelo utilizar normalmente para hacer las copias de seguridad. No he usado el pendrive porque realmente iba a tardar muchísimo y está completando o está terminando de hacer la copia de seguridad a fecha y hora actual. ¿Qué es lo que se guarda dentro de esta carpeta? Pues bien, si fijáis, si abrimos el disco Time Machine, vamos a encontrar una carpeta llamada backups.backupdb. Esta carpeta va a incluir dentro a cada uno de los ordenadores o a cada uno de los equipos que estemos incluyendo en la copia de seguridad de este disco. Como yo este disco duro lo uso para mis dos ordenadores, veis que tengo una carpeta para el iMac 27 y una carpeta para el MacBook Pro. Si entramos dentro del MacBook Pro, fijaos cómo me indica las copias de seguridad que se están haciendo, cada una de ellas en una carpeta que contiene la fecha y la hora en que fue hecha esa copia de seguridad. Y fijaos como por ejemplo la que se está haciendo ahora aparece con la fecha y hora actual y pone .in progress. Una vez que termine, que pasen estos 5 minutos, una vez que termine la copia de seguridad, este archivo pasará a ser una carpeta que contenga toda la información a fecha y hora actual.
Hay que tener en cuenta que esta copia que se hace en esta carpeta va a incluir todas las diferencias que hay en el ordenador respecto a esta última, es decir, todo lo que pasó desde esta fecha y hora hasta esta fecha y hora. Solo los cambios, no va a ser toda la información, es lo que se llama una copia incremental, solo va a copiar las diferencias. Evidentemente, dentro de cada copia vamos a ver una carpeta llamada Macintosh HD con lo que es el disco duro y dentro de ella, fijaos, una serie de carpetas como aplicaciones, biblioteca, datos de instalación, pero sobre todo la carpeta usuarios. En esta carpeta de usuarios, como yo solo tengo creado un usuario, me va a almacenar solo la información de mi usuario. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, las carpetas de aplicaciones, descargas, documento, el escritorio, toda la información que tenemos. Si me vengo aquí, por ejemplo, al escritorio, me va a mostrar la información que tenía a fecha y hora de esa copia de seguridad, el 1 de octubre de 2023. En el caso de que tuviésemos muchas carpetas dentro de la copia de seguridad, el sistema nos va a crear un acceso rápido, un acceso directo a la última copia de seguridad que hizo el sistema, con el nombre Latest. Así que haciendo doble clic en él, directamente me va a llevar a la última copia de seguridad que se completó correctamente. Muy bien, como podéis ver, la copia de seguridad de mi disco de Time Machine acaba de terminar, ha tardado muchísimo menos que si lo hubiese hecho en el disco USB, y lo que vemos es que el archivo que ponía .inprogress ha desaparecido y se ha sustituido por una carpeta con la fecha y la hora actual. ¿Pero qué más nos encontramos? Pues si venimos aquí y comprobamos que este disco USB no es rentable tenerlo, no nos merece la pena, simplemente tenemos que seleccionarlo, darle al botón eliminar y ya lo quitaríamos de nuestras copias de seguridad. Y ya ese disco, cuando lo conectemos, no va a ser reconocido como un disco de Time Machine. ¿Pero de qué nos sirve tener esta copia de seguridad de Time Machine? Pues bien, quiero que os fijéis que yo acabo de hacer la copia actualmente y que aquí, dentro de la copia actual, en mi usuario, me voy a ir al escritorio. Bien, fijaos que aquí en el escritorio tengo las mismas carpetas que tengo aquí. Imaginaos que, por ejemplo, elimino la carpeta de borrar. Y sin darme cuenta, vacío la papelera y la pierdo completamente. ¿Qué puedo hacer para recuperar mi carpeta borrada por accidente? Ya sea una carpeta, ya sea un archivo, una imagen, un documento, sea lo que sea. Pues simplemente tendremos que irnos o bien dentro de aplicaciones y buscar la aplicación Time Machine, o bien en Spotlight escribir Time Machine y aquí nos va a aparecer, si os dais cuenta, la aplicación Time Machine, que tiene el mismo logo, el mismo dibujito que el disco que tenemos aquí. La abrimos y automáticamente cambia el aspecto de la pantalla y salen como una serie de ventanas superpuestas una detrás de la otra. En el menú de la derecha aparece como una barra con la que me puedo mover en el tiempo para navegar entre las diferentes copias de seguridad. Me aparece la de hoy y la de septiembre. Así que si yo lo que quiero es recuperar mi carpeta que he borrado, la carpeta borrar, simplemente tengo que navegar en esta ventana de Finder hasta el lugar que yo quiero, ya sean documentos, imágenes, aplicaciones, música o en mi caso el escritorio. Y dentro del escritorio veis que aquí me aparecen todas las opciones. Fijaos, este era mi escritorio a fecha de 30 del 9 de 2023. Este era mi escritorio a fecha de hoy, a las 13:11, y este es ahora mismo, ¿vale? Fijaos. Ahora mismo no tengo la carpeta borrar, pero si me voy a la hora en la que se hizo la copia de seguridad, aquí la tengo, pues solo tengo que cogerla y darle a restaurar. Y fijaos qué pasa, automáticamente se cierra Time Machine y me vuelve a aparecer en el escritorio mi carpeta borrar. Esto es ideal para recuperar una carpeta, un archivo, una aplicación, un grupo de carpetas, lo que necesitemos.
Otra de las formas que tenemos para activar la recuperación de los datos eliminados por accidente, es decir, para ver y explorar las copias de seguridad, es simplemente pulsar en el icono de Time Machine, aquí arriba, y pulsar en la opción Explorar copias de seguridad de Time Machine, que nos va a abrir la misma ventana y donde podemos seleccionar de nuevo la carpeta que queramos para restaurar la información que hayamos eliminado. Y fijaos qué sencillo es. Pero claro, ¿qué sucede si yo no quiero recuperar una carpeta? Si resulta que lo que he hecho es eliminar tantas cosas que ya mi sistema no responde, se ha vuelto inestable, se bloquea, se reinicia. Entonces lo más probable es que tenga que restaurar mi Time Machine completo, restaurar toda la información para que el equipo quede exactamente como lo tenía antes. ¿Y eso cómo lo hago? Pues para poder hacer eso no podemos hacerlo directamente desde una aplicación de nuestro propio Mac. Tendríamos que apagar el equipo, arrancar desde la partición de recuperación, esa partición que nos genera macOS cuando se instala, esa partición que queda oculta, y una vez dentro de esa partición es cuando nosotros podremos decirle al sistema que restaure la copia de seguridad. Vamos a verlo con un ejemplo. En el caso de disponer de un equipo de los que tienen el chip de Apple, tendremos que dejar presionado el botón de encendido o el botón que tiene el Touch ID para que nos salgan las opciones de arranque. Suponiendo que es un equipo de los anteriores, entonces lo que tenemos que hacer es dejar presionada la tecla de opción hasta que nos aparezcan las opciones de arranque. Como mi portátil tiene el chip M1, entonces vamos a iniciarlo y dejamos presionada la tecla de encendido. Veis que automáticamente sale un mensaje en pantalla indicando que se están cargando las opciones de arranque. Bien, fijaos que me aparece por un lado Macintosh HD, o sea, iniciar el contenido de mi disco duro, y opciones. Nosotros nos vamos a ir a opciones. Automáticamente el sistema va a empezar a cargar las opciones de inicio del sistema, las opciones de recuperación. En el caso de un equipo con procesador Intel, entraríamos en la partición de recuperación y llegaríamos a esta misma pantalla. Lo primero que me va a pedir es que me autentifique para poder acceder a esa información, a ese contenido. Así que simplemente tengo que pulsar en mi usuario, pulsar en siguiente y poner la contraseña. Y me saldrá esta pantalla, que es la misma que me saldrá en los ordenadores más antiguos. Y fijaos en la primera opción que me aparece aquí, restaurar desde Time Machine. Pues entonces yo simplemente tendría que marcar esta opción y darle a continuar. Y ahora yo tendría que tener conectado mi disco duro con la copia de seguridad, con la copia de Time Machine, a mi equipo. Fijaos lo que me indica aquí, que al restaurar una copia se va a borrar el disco de destino. Es decir, todo el contenido de lo que haya dentro de mi ordenador ahora mismo va a ser eliminado y sustituido por la copia de Time Machine, que me dice que utilice la opción del asistente de migración si lo que quiero es restaurar la información en un equipo nuevo, o que para restaurar archivos sueltos utilice la aplicación Time Machine en el Finder, que es lo que vimos anteriormente. Le damos a continuar y lo primero que me va a mostrar son todos los discos que ha detectado el equipo. Y fijaos que me aparece aquí el disco de Time Machine. Yo le daría a continuar. Y ahora me va a mostrar todas las copias de seguridad que hay en ese disco duro, ordenadas por ordenador, iMac 27 o MacBook Pro. Y fijaos que en MacBook Pro tengo dos copias de seguridad, una realizada con macOS Sonoma, que es la de hoy, ¿veis? Y la de septiembre, que estaba realizada con macOS Ventura. Solo tendría que seleccionar la que yo quiera en cada caso y darle a continuar. Si me aparece este mensaje, lo que indica es que la copia de seguridad que tiene mi Time Machine contiene archivos tanto de macOS Ventura como de macOS Sonoma. Es decir, recordad que os dije que la copia de seguridad simplemente copiaba
la nueva información que ha cambiado desde la última copia que se hizo hasta el presente día. Como se ha copiado aquí, en mi caso, por eso ha tardado tan poco tiempo, solo la nueva información, los nuevos archivos que hay en el sistema, todas las carpetas de aplicaciones, todas las carpetas de sistema operativo, todas las carpetas de librerías, todas las carpetas que existían previamente son las carpetas de la copia de seguridad del 30 de septiembre, que no han cambiado. Por eso me dice que no puede restaurar la copia porque no encuentra ninguna copia completa hecha con macOS Sonoma. ¿Qué tendría que haber hecho para que sí me la reconociera? Haber eliminado todas las copias de seguridad realizadas previamente en mi sistema, es decir, haber eliminado esta de aquí y haber hecho una nueva total de todo el disco duro de los casi 600 GB que tengo ocupados en mi disco de Time Machine. De esa forma, toda la información que se habría almacenado sería correspondiente a Sonoma, a macOS Sonoma, y no tendría partes de Sonoma y partes de macOS Ventura. De la misma forma que esta tampoco voy a poder recuperarla, puesto que el sistema que tengo es Sonoma y esta copia de seguridad es de macOS Ventura. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo ahora? Pues tendría que hacer un borrado completo de mi disco duro, instalar de nuevo el sistema operativo y luego en el último paso, cuando empiece con la configuración del sistema, cuando me aparezca el asistente de migración, migrar todos estos datos. Sería así de sencillo. En el caso de que la copia sí fuese una copia válida, una copia total y no una copia parcial, simplemente dándole a continuar, el proceso se iniciaría y restauraría toda la información en el disco duro. Bien, como visteis antes, no pude restaurar desde la partición de recuperación la copia de hoy de mi Time Machine completa. ¿Quiere esto decir que yo no voy a poder recuperar las copias de seguridad que había hecho? ¿Que todo lo que os he contado realmente no funciona luego? Al contrario, lo que quiere esto decir es que esta carpeta está marcada como una carpeta de backup hecho con Sonoma. Y esta es una carpeta que está marcada como copia de seguridad hecha con Ventura. Es simplemente que estas dos carpetas tienen información diferente, pero se complementan una con la otra. Fijaos, por ejemplo, como esta carpeta que pone macOS Install Data, que son datos de instalación del sistema operativo, es del 3 de febrero de 2023, mientras que esta es del 1 de octubre de 2023. Y por consiguiente, la información almacenada en estos archivos se va a poder recuperar con el asistente de migración. No hace falta entrar en restaurar toda una copia de seguridad. Simplemente nos vamos a aplicaciones, utilidades y lanzamos el asistente de migración. ¿Qué es lo que suelo hacer yo entonces cuando ya tengo un nuevo sistema operativo como es macOS Sonoma en mi M1? Que sé que ya no voy a volver atrás a Ventura, porque evidentemente este equipo es lo suficientemente moderno y potente como para correr sin problemas macOS Sonoma. Pues lo que hago es que cojo todas estas carpetas y simplemente las elimino. Y al eliminarlas ya creo una nueva copia de Time Machine, me vengo aquí y le digo realizar copia de seguridad y me creará una nueva copia de seguridad completa de todo mi disco duro, pero ya con macOS Sonoma. En el momento que yo quiera empezar una copia de seguridad limpia de mi equipo, borrando todo lo que tengo porque a lo mejor ya no me interesa, tengo dos opciones: o bien eliminar las carpetas que hay dentro, o bien eliminar directamente la carpeta que contiene todas las copias de seguridad. En el momento en el que haya eliminado la carpeta con todo el contenido de mis copias de seguridad, me voy a encontrar que ahora aquí me va a decir que está esperando para completar la primera copia de seguridad. Así que voy a decirle realizar copia de seguridad ahora. Empezará a prepararse y veréis cómo el mensaje que habéis visto anteriormente lo que me indica es que ya había detectado aquí en el disco copias de otro ordenador y que si quiero omitirlas o quiero que este ordenador se considere como un equipo independiente, que es lo que he seleccionado. Ahora es cuando está empezando a hacer la copia de seguridad, a preparar toda lo que es la nueva copia de seguridad que será completa y empezará a crear una carpeta llamada
MacBook Pro o MPP, que es el nombre que tiene este equipo. ¿Veis? Después de actualizar ya aparece aquí y dentro de él tenemos lo que es la copia .inprogress. Esto va a seguir así hasta que se haga una copia total del 100% del contenido del disco, excluyendo, por supuesto, el sistema operativo y las carpetas que yo le haya indicado aquí en opciones. Una vez finalice, aparecerá una carpeta con la fecha y la hora de esta última copia de seguridad. Me indicará que la copia de seguridad ha sido completada con éxito y ya podemos estar tranquilos. Y por último, ¿qué es lo que pasa cuando el disco duro en el que hacemos las copias de seguridad está lleno, está completo? Pues no pasa nada, porque el sistema automáticamente va a ir eliminando las copias más antiguas para que queden sustituidas y para las copias más recientes. O bien, si tenemos copias demasiado antiguas que sabemos que no vamos a necesitar, siempre podemos borrar el disco y empezar de nuevo creando una nueva copia totalmente limpia. Yo, por ejemplo, lo que suelo hacer es, cuando ya tengo muchas copias de seguridad creadas, elimino todo el contenido de mi disco de Time Machine y entonces hago un Time Machine nuevo, una copia de seguridad completa de mis ordenadores, siempre rezando que durante ese lapso de tiempo en el que he borrado mi disco duro y estoy haciendo las copias de seguridad del nuevo, no pase nada. Es un riesgo que corro, eso sí. Otra opción sería usar un segundo disco, que sería la opción más segura, usar un segundo disco para empezar a hacer unas nuevas copias de seguridad y entonces ya borrar el contenido del primero, o bien incluso dejarlo guardado por si en un futuro queremos tenerlo ahí a modo de hemeroteca. Espero que con este vídeo os haya quedado súper claro el por qué, el para qué y el cómo de las copias de seguridad de Time Machine. Así que ya os digo, el que no hace copia de seguridad es porque no quiere y evidentemente se expone. Ya sabéis, como siempre os digo, esto es única y exclusivamente un consejo de tu vecino informático. La decisión, por supuesto, es siempre tuya. Si te ha gustado el vídeo, si has aprendido algo, si te ha sido de utilidad, no olvides regalarme un enorme like porque me ayuda muchísimo a que este canal siga creciendo y llegue a muchísimas más personas que les pueda interesar el contenido que yo hago. Déjame algún comentario y dime si usabas Time Machine, si alguna vez has tenido que usarlo para recuperar un archivo, una carpeta o incluso el sistema entero, si te ha fallado y has visto que no has podido hacer nada. Me encantaría conocer tus experiencias con esta utilidad. Nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. Que paséis un día excelente.